Bueno, me alegra estar con ustedes de nuevo para continuar en nuestro estudio de un tema muy importante, que es la predicación y la oralidad, o lo que se llama la homilética. Y hemos llegado a la tercera lección, en que vamos a hablar específicamente de lo que llamamos la idea exegética. Eso es, después de estudiar el pasaje en el contexto, en la estructura, los detalles del pasaje, ¿cómo podemos formar una sola oración que describe el pasaje en todas las partes, o sea, con la idea principal y las ideas complementarias? ¿Cómo podemos formar una sola oración que describe, resume todo el pasaje? ¿Y cómo podemos usar esta misma oración para formar un sermón o la idea principal de un sermón? Vamos a hablar de todo esto en esta sesión, pero antes de hacer eso, déjame orar para que el Señor nos bendiga en nuestro tiempo. Padre amado, muchísimas gracias por este tiempo que nos has dado, mi Señor, en esta sesión para discutir un tema muy importante que es la predicación. Sabemos que a través del apóstol Pablo, que tú nos has dado, mi Señor, un mandamiento de predicar la palabra y de predicarla fielmente. Así que yo te pido, mi Señor, que tú nos ayudes de aprender cómo hacer esto aún mejor para la gloria de Cristo y mi Señor, para que muchos te conozcan. Y yo te pido esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hemos llegado, como he dicho, aquí en la tercera lección en que de nuevo estamos hablando de algo que llamamos la idea exegética, la idea exegética. Yo voy a leer de las notas que dicen esto. Después de estudiar detenidamente el pasaje desde los múltiples niveles de contexto, estructura, que es la idea principal o tema y las ideas complementarias, y detalles, el siguiente paso es finalizar la gran idea del pasaje y poner la idea en una oración que resume todo el pasaje. Y como ustedes van a recordar, queremos que nuestros sermones sean más como un rifle que una escopeta. No queremos muchos puntos desconectados, queremos un punto que refleja o que corresponde a la idea principal del pasaje, y formar la idea exegética, esta sola oración que describe o resume todo el pasaje en una sola oración, nos ayuda de gran manera de predicar la idea central o la idea principal del pasaje. Entonces, la idea exegética es lo que vamos a usar como la idea principal del sermón, que queremos que nuestra audiencia recuerde. Queremos que ellos salgan de la iglesia o salgan de cualquier contexto después de la predicación recordando la idea principal del pasaje, porque eso fue la idea principal de nuestro sermón. Entonces, formar la idea exegética nos ayuda bastante en hacer exactamente esto. Bueno, como Robinson ha dicho en su libro Predicación Bíblica, él dijo: nuestro análisis lingüístico y gramatical nunca deben convertirse en un fin en sí mismos, sino que deben conducir a una comprensión más clara del pasaje en su conjunto. Es decir, no estamos estudiando simplemente para estudiar. Estamos estudiando para tener una comprensión más clara del pasaje en su conjunto, para que podamos comunicar la idea principal del pasaje. Ok, entonces, como hemos detallado en esta presentación, el proceso para llegar a este punto de formar la idea exegética, una sola oración que contiene la idea principal con todas las ideas complementarias, que resume todo el pasaje en una sola oración, se asemeja a un reloj de arena. Y tenemos este dibujo aquí, tenemos esta imagen aquí, para ayudarnos de pensar en todo el proceso que hemos pasado hasta ahora. Bueno, comenzamos en lo que pudiéramos llamar la síntesis.
Bueno, eso es cuando entramos en el estudio de un pasaje y formamos una impresión inicial de la idea de un pasaje. Por ejemplo, cuando yo comienzo de estudiar un pasaje para predicar, yo comienzo a leer el pasaje, inmediatamente yo tengo una idea probablemente de la idea principal del pasaje, que es la idea principal, de qué se trata este pasaje. Eso es lo que pudiéramos llamar la síntesis inicial. Pero luego pasamos lo que pudiéramos llamar el análisis de nuestra impresión inicial. Entonces, analizamos nuestra impresión inicial, analizamos lo que pensamos para ver si está de acuerdo con el pasaje. Bueno, las notas lo dicen de esta manera. Cuando comenzamos el estudio del pasaje, leemos el pasaje para recopilar el significado del autor. Eso es esta parte que se llama la síntesis. Y tenemos una impresión inicial de lo que es la gran idea. Pero ahora comparamos nuestra impresión inicial con los detalles que hemos reunido a través del estudio del contexto, la estructura, los detalles del pasaje. Estamos analizando. Pero después de analizar y tener una idea firme de lo que es la idea principal del pasaje, las ideas complementarias y cómo poner todo esto en una sola oración, debemos hacer una parte más que es otra cosa que pudiéramos llamar la síntesis. Debemos sintetizar, analizar y sintetizar de nuevo. Y lo que me refiero cuando yo digo esta última parte que es la síntesis, es esto. Mira las notas. Al llegar a un posible tema exegético, revise la siguiente lista de preguntas. Entonces, después de esta parte, en que hemos analizado, hemos visto el contexto, la estructura, los detalles del pasaje, bueno, debemos hacernos estas preguntas para ver si nuestra idea principal o nuestra idea exegética está de acuerdo con el pasaje en su contexto inmediato y más grande. Mira lo que dice. El tema se ajusta a todas las partes, es decir, cuando yo he escrito mi idea exegética, que describe todo el pasaje, la idea principal, las ideas complementarias, bueno, ¿eso comprende o se ajusta a todas las partes? ¿Es demasiado amplio? ¿Cómo podría reducirse si es necesario? ¿Es demasiado corto? Un tema más amplio explicaría las partes del pasaje de manera más completa. El tema proporciona una descripción exacta de qué enfoque el pasaje, dado el contexto inmediato, el contexto de la sección más grande y el contexto del libro. Como ustedes van a recordar, usamos una cita, bueno, en la primera lección, cuando estábamos hablando de los fundamentos de la predicación, usamos una cita que dijo que este es el trabajo arduo de predicar un sermón o de formar un sermón. Es llegar al punto de tener una sola oración, la idea exegética, que verdaderamente refleja el enfoque del pasaje en todas sus partes. Ese es el trabajo de hacer un sermón. Pero realmente, si tomamos el esfuerzo de hacer esto con excelencia, nuestro sermón va a ser muy claro y va a reflejar fielmente el punto del pasaje o el enfoque del pasaje. Yo quiero leer esta parte de nuevo, la última pregunta, que yo creo que es la pregunta más importante de lo que yo llamo esta última parte de la síntesis. El tema o la idea exegética proporciona una descripción exacta de qué enfoque el pasaje o del enfoque de este pasaje, dado el contexto inmediato, el contexto de la sección más grande y el contexto del libro. Wow, eso es muy importante. Ok, entonces, comenzamos con una impresión inicial. Esta es la primera etapa que llamamos la síntesis. Hemos leído el pasaje, tenemos una impresión inicial.
Luego analizamos nuestra impresión inicial de la gran idea del pasaje. ¿Okay? Usamos el contexto, la estructura del pasaje, los detalles. Y luego, cuando hemos formado en nuestras mentes o ahí en el papel, cuando hemos formado esta idea exegética y pensamos, wow, tenemos una sola oración que describe la idea principal, las ideas complementarias, el enfoque del pasaje, esto refleja de qué se trata este pasaje, debemos hacernos estas preguntas para ayudarnos. ¿Es demasiado amplio? ¿Demasiado corto? ¿Eso verdaderamente refleja o describe exactamente el enfoque del pasaje? Y si tenemos esto, yo creo que eso nos va a ayudar de gran manera de verdaderamente reflejar en nuestra idea exegética el punto del pasaje o el tema del pasaje. Ok, yo quiero compartir dos herramientas más que nos van a ayudar en esta parte de análisis y la última síntesis del pasaje. Yo quiero compartir dos herramientas, se podrían llamar. Uno es para un pasaje deductivo y otro es para un pasaje inductivo, como una narrativa. Cuando yo digo un pasaje deductivo, me refiero a un pasaje que se escribe muy lógicamente, como las epístolas de Pablo, donde Pablo establece su punto y luego prueba su punto con diferentes subideas. Él está probando este gran punto. Un pasaje inductivo es un pasaje como una narrativa en que la verdad de la historia es implícita. ¿Ok? Entonces yo quiero ofrecerles dos herramientas más para ayudarnos en el análisis del pasaje y en la última síntesis para asegurarnos de que hemos llegado al tema central de un pasaje y que nuestra idea exegética, esta sola oración, verdaderamente refleja el enfoque del pasaje. Ok, primero, diagramas. Bueno, como hemos señalado anteriormente, para gran parte del Nuevo Testamento la diagramación es una necesidad debido a la estructura lógica del pensamiento. Ok, hemos hablado de esto en la hermenéutica, pero si no han practicado esto, vamos a hacer un ejemplo de esto para ayudarnos. Ok, pero por ejemplo, cuando yo tengo un pasaje deductivo, y un ejemplo de esto sería las epístolas de Pablo, ¿okay? en que él está argumentando muy lógicamente, en que él establece su idea y luego prueba su idea, ¿okay? Con puntos muy lógicos. Este es un ejemplo de un pasaje deductivo. ¿Okay? Cuando tenemos esto, debemos diagramar el pasaje si podemos. Hay un autor que se llama McDill, y él nos ofrece 5 pasos para obtener una diagramación adecuada de un pasaje. Ok, yo quiero hacer que esto sea lo más sencillo posible, porque realmente yo creo que todos nosotros podemos lograr una habilidad con esta herramienta y es de gran ayuda. Yo les voy a mostrar esto. Ok, primero, escriba la primera cláusula independiente como punto de partida. Es decir, en el pasaje que tú tienes, en el pasaje con que tú estás trabajando, que tú estás estudiando, hay que escribir la cláusula independiente primero. Okay. Coloque frases de apoyo, cláusulas y palabras que comiencen directamente debajo de las palabras con las que se relacionan. Es decir, cuando yo tengo mi cláusula independiente de un pasaje, ¿okay? Yo debo poner debajo otras frases o otras cláusulas del pasaje que describen esta cláusula independiente. Alinee verticalmente cualquier serie de palabras, frases o pensamientos paralelos
iguales, ¿ok? Hay que poner cualquier serie de palabras, frases o pensamientos en una línea vertical. Yo voy a mostrarles cómo hacer eso. Coloque los conectores entre paréntesis y sepárelos de las ideas principales y coloque paréntesis alrededor de palabras en cursiva, en el texto y alrededor de formas de dirección. Ok, vamos a usar un ejemplo de esto, porque no tiene que ser muy complicado, pero es de mucha ayuda cuando tenemos un pasaje deductivo. Ok, yo voy a usar este pasaje en Efesios 1, 3 a 5. Efesios 1, 3 a 5. Y luego yo voy a hacer un ejemplo de Efesios 1, 13 a 14. Pero primero aquí, Efesios 1, 3 a 5. Y me gustaría que ustedes vayan conmigo a Efesios 1 porque yo quiero leer el pasaje juntos. Yo voy a leer todo el pasaje desde 3 hasta 14. ¿Ok? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ok, aquí tenemos un pasaje muy complejo, de cierta manera, con mucha doctrina teológica. Obviamente Pablo está hablando de la Trinidad, de cómo toda la Trinidad se involucra, todas las personas de la Trinidad se involucran en la salvación, en la redención. Pero vamos a tomar un ejemplo aquí, Efesios 1, 3 a 5, para mostrar cómo podemos ordenar el argumento de Pablo para ayudarnos de realmente ver un bosquejo, y eso nos ayuda de comprobar nuestra idea exegética para asegurarnos de que hemos encontrado la idea principal y las ideas complementarias. Aquí tenemos un ejemplo. Ok. La cláusula independiente aquí en Efesios 1, 3 a 5 es: bendito sea el Dios y Padre. Bendito sea el Dios y Padre. Entonces yo he alineado esto aquí al margen a la izquierda, al izquierdo. Entonces yo tengo esto aquí en el borde de la página. Bendito sea el Dios y Padre. Pero ¿qué cláusula describe Dios y Padre? Tenemos de nuestro Señor Jesucristo primero, ¿ok? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué hizo el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo? Él nos bendijo y Él nos escogió. ¿Ok? Yo he tomado esto directamente de Efesios 1, 3 a 5. Él ha hecho dos cosas por nosotros. Y yo puedo ver que estos están en el mismo tiempo. El verbo está en el mismo tiempo. Es en el pasado. Él nos bendijo, pasado, pretérito. Él nos escogió, pasado,
pretérito, ¿ok? Esas son las dos cosas que Él ha hecho por nosotros y estos describen Dios y Padre porque es Él que ha hecho esto, ¿ok? Entonces, de nuestro Señor Jesucristo describe Dios y Padre y ¿qué ha hecho nuestro Dios y Padre? Nos bendijo, nos escogió. Ok, mira esto. ¿Cómo describe el pasaje cómo Él nos ha bendecido o cómo Él nos bendijo? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cómo es que nuestro Dios y Padre nos bendijo? Él nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales, en unión con Cristo, en unidad con Cristo. ¿Ya? Ok. Y luego, ¿cómo es que Él nos escogió? Bueno, Él nos escogió en Él y en amor. Bueno, ustedes van a ver aquí, mira, yo voy a leer 4 y 5 de nuevo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado. En amor se refiere a cómo Él nos escogió. Él nos escogió en Él y en amor. ¿Ok? También Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Que dice aquí, 4, según nos escogió en Él, ¿dónde? ¿O cuándo? Antes de la fundación del mundo y el propósito. ¿Para qué? Okay, así que tenemos ¿dónde? O bueno, o cómo, en Él, en Cristo, en unión con Él. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? ¿Qué propósito? Para que delante de Él fuésemos santos y sin mancha. ¿Ok? Entonces, bueno, yo tengo lo que Dios y Padre hizo por mí. Él me escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que yo fuera delante de Él santo y sin mancha. Y Él me escogió también en amor. En amor, no solamente en Cristo, pero en amor. Porque en Cristo hemos recibido el amor de Dios. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, como hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Ok? Entonces, bueno, este es un pasaje que parece complejo, ¿sí? ¡Wow! Mira, Pablo está hablando de muchas cosas aquí, pero cuando hacemos un bosquejo así, nos ayuda a entender, ¿sí? Pablo nos está mostrando que Dios debe ser bendito, ¿sí? Él es bendito porque Él nos ha bendecido y Él nos escogió, ¿sí? Y todo el resto del pasaje describe lo que Él ha hecho por nosotros, en bendecirnos, en escogernos, ¿sí? Eso nos ayuda, no solamente de entender cómo predicar este pasaje, porque si yo predicara este pasaje, yo diría esto. Bueno, tenemos en Dios, en Cristo, tenemos dos cosas. Él nos ha bendecido y Él nos ha escogido. ¿Sí? Este pasaje tiene que ver con las bendiciones en Cristo. Entonces mi idea exegética sería esto. Este pasaje tiene que ver con todas las bendiciones que tenemos en Cristo. Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Él nos ha escogido en Él antes de la fundación del mundo para que Él pudiera presentarnos sin mancha. Ok, entonces esta es una idea de cómo hacer un bosquejo, un diagrama. La diagramación de un pasaje nos ayuda. Ok, vamos a mostrar un ejemplo aquí en Efesios 1, 13 a 4. Ok, bueno, esto está un poco diferente, ¿sí? Pero yo les voy a mostrar esto. Ok, tenemos aquí, de nuevo, aquí al margen izquierdo tenemos la cláusula independiente. Vosotros fuisteis sellados. Yo sé que en el pasaje no se lee de esa manera. Aquí es el pasaje. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ok, bueno, yo estoy diciendo que la cláusula independiente es esto. Vosotros es el sustantivo principal. Vosotros
fuisteis sellados. Fuisteis sellados es el verbo principal. Lo que queda en medio de todo eso son participios, ¿ok? Son participios. Entonces, habiendo oído, habiendo creído. Son participios. Pero el verbo principal es fuisteis sellados. Vosotros fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Ok? ¿Cómo? En Él también, habiendo oído, habiendo creído en Él. Bueno, dado el hecho de que como en Él hemos sido sellados, dado que hemos oído y hemos creído en Él, ¿qué hemos oído? La palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Vosotros fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, como en unión con Él, dado que han oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y han creído en Él. Bueno, ninguna persona que no ha oído y creído en Él ha sido sellado. Ese es un punto muy importante. Ese es un punto muy importante. Entonces, ¿qué es el sustantivo principal? Vosotros. ¿Qué es el verbo principal? Fuisteis sellados. Habiendo oído, habiendo creído en Él, son participios. Quedan en medio de vosotros y fuisteis sellados, pero tenemos que entender qué es el sustantivo y qué es el verbo principal. Ok. Bueno, ¿qué describe habiendo oído? Estas dos cláusulas. Pero mira esto. En 14 tenemos una descripción del Espíritu Santo de la promesa. Mira lo que dice aquí. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, mira esto. Yo creo que Pablo aquí está describiendo el espíritu de la promesa. ¿Qué es? Las arras de nuestra herencia. O bueno, él está describiendo promesa, mejor dicho. ¿Qué es? ¿Qué es la promesa? Las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué propósito? Para alabanza de su gloria. ¿Sí? Todo eso describe promesa. Todo eso describe promesa. Y yo he entendido esto porque yo he identificado el sustantivo principal, el verbo principal, la cláusula independiente y lo que describe la cláusula en las diferentes partes. ¿Ok? Esto sería mi bosquejo. Esto sería mi bosquejo del sermón. ¿Sí? Y esto me ayuda de ver si yo he encontrado verdaderamente la idea exegética que refleja el enfoque del pasaje. Ok, entonces yo diría esto. Si yo estuviera predicando Efesios 1, 13 a 4, yo pudiera decirlo de esta manera. Hemos sido sellados porque hemos oído y creído en Él con el espíritu de la promesa que es la herencia y la posesión para su gloria. Bueno, eso sería resumir todo eso en una sola oración, que sería la idea exegética. Y probablemente yo refinaría eso un poco, pero esa es la idea. Esa es la idea. Ok, entonces vamos a ir de nuevo aquí. Entonces, esto es si tenemos un pasaje deductivo, como una epístola. Podemos hacer un diagrama para ayudarnos de hacer el bosquejo del sermón y también de comprobar nuestra idea exegética. Y yo quiero sugerirles que hagan esto, ¿sí? Bueno, toma tiempo, pero vale la pena de hacerlo, Ok, ¿qué tal si tenemos un pasaje que se llama un pasaje inductivo? Bueno, si estamos trabajando con una historia como la narrativa histórica, alegoría, parábola, biografía, hacer ciertas preguntas puede ser más útil para determinar un bosquejo del sermón y para comprobar la idea exegética. Yo tomo esto de un libro que se llama El arte de predicar la narrativa del Antiguo Testamento, que fue escrito por Esteban Matusson. Y bueno, él escribió algunas preguntas que podemos hacer del pasaje para ayudarnos de entender cómo el fluye de la historia o el movimiento de la historia, y también de ver cómo predicar el pasaje y también de comprobar nuestra idea exegética.
Ok, ¿quiénes son los personajes de la historia y por qué los incluyó el autor? Entonces tenemos que, ¿quiénes son los personajes? Hay que identificar los personajes. Segundo, los personajes contrastan entre sí, entonces tenemos una protagonista y tenemos un enemigo. Tenemos a alguien que está del lado de Dios y alguien que no. Bueno, hay que identificar eso. ¿Cómo se desarrollan estos personajes a medida que se desarrolla la historia? Por ejemplo, pudiéramos pensar en el libro de Ruth y cómo se desarrolla su personaje desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3. En 1 ella es una moabita, en el 4, en el capítulo 4, en el fin del libro, ella está parte del pueblo de Israel y el linaje, la línea de David y luego de Cristo Jesús. Entonces, obviamente, su situación ha cambiado. Hay que identificar eso. ¿Qué aporta el entorno a la historia? ¿Qué estructura mantiene junta la historia y proporciona su unidad? De nuevo, cuando pensamos, por ejemplo, en el libro de Ruth, ¿qué es la estructura que mantiene la unidad de la historia? Porque pudiéramos pensar, bueno, esta es una historia del amor. ¡Qué bueno el amor! Bueno, está bien, pero eso no es el punto principal. El punto principal es cómo Dios está mostrando el linaje de David, que él tiene el derecho de ser el rey de Israel y él es el líder que Israel faltaba en el periodo de los jueces, y por eso el periodo de los jueces era un periodo muy oscuro, porque todos hicieron lo que les parecía bien y bueno, por causa de eso ellos enfrentaron el juicio de Dios vez tras vez tras vez. En el medio de este periodo, Dios está mostrando cómo Él usa las circunstancias más extrañas, las circunstancias más raras, como una moabita, las personas tan inesperadas para ser los instrumentos que Él usa para salvar a su pueblo, ¿sí? Entonces eso es lo que Él está haciendo. Él está salvando a su pueblo a través del matrimonio de Ruth y Booz, y luego vamos a ver en su linaje el rey David, que va a dar victoria al pueblo de Dios. Y luego vemos todo esto en Mateo, en la genealogía de Jesucristo. Entonces, ¿qué es la unidad de la historia? Lo que Dios está haciendo para salvar a su pueblo, ¿sí? Bueno, entonces hay que entender esa estructura. ¿Cómo encajan los episodios individuales en el marco total? Entonces, ¿qué tiene que ver Ruth 1 con todo el libro? Eso es lo que tenemos que entender. Si tenemos en mente la unidad de la historia, podemos identificar qué papel juega cada parte de la historia en la historia total o en el marco total. ¿Qué conflictos se desarrollan y cómo se resuelven? Entonces, si hay conflicto, por ejemplo, en el libro de Ruth hay un conflicto, había hambre, ¿sí? Por eso Ruth con su familia salieron de la tierra de Belén para ir a Moab. Entonces, ¿cómo es que ese conflicto fue resuelto? Bueno, Dios dio pan a su pueblo, dio el trigo a su pueblo, y eso fue el lugar ahí en el campo donde Ruth se encontró con Booz. Entonces, todo esto trabaja juntos. ¿Por qué el escritor contó la historia? Bueno, en el ejemplo que estamos usando de Ruth, ya sabemos eso, para probar el linaje de David. ¿Qué ideas hay detrás de la historia que pueden estar implícitas pero no expresadas? Por ejemplo, cuando hablamos del libro de Esther, nunca vemos el nombre de Dios mencionado específicamente en el libro. No tenemos ninguna mención del nombre de Dios. Sin embargo, sabemos que hay una verdad implícita en la historia que es la soberanía de Dios, que Él está obrando para salvar a su pueblo, como si Él estuviera en el trasfondo de la historia haciendo todo, ¿sí? Entonces, esta es una verdad implícita, no expresada, pero vemos la soberanía de Dios en el libro a pesar del hecho que su nombre no se menciona.
Se pueden expresar esas ideas a través de un tema y un complemento, o la idea principal y las ideas complementarias. Es decir, cuando yo pienso en una parte de la historia de cualquier narrativa, por ejemplo, si estoy predicando Ruth 2, ¿sí? Ruth capítulo 2. Puedo poner toda este capítulo en una idea principal y las ideas complementarias. ¿Cómo puedo hacer eso? Y esto encaja con el movimiento de toda la historia, del marco total del libro. ¿Okay? Cuando el tema presenta poesía o prosa, se necesita otro conjunto de preguntas porque no es narrativa histórica ni es una parábola, es poesía. Y eso es un poco diferente. Y muchas veces tenemos el lenguaje metafórico, pero hemos hablado de esto en la hermenéutica, entonces no vamos a elaborar esto mucho aquí. ¿Qué significados hay detrás de las imágenes y figuras del discurso? Esto es muy importante cuando estamos hablando, por ejemplo, en las parábolas, cuando Jesús habla del sembrador, por ejemplo, ¿qué es el significado? Si estoy predicando, por ejemplo, Marcos 4, 26 a 29, esa es la parábola del sembrador. Yo quiero consultar Mateo 13, porque ahí Jesús nos da el significado de la parábola y las imágenes que él usa, como el sembrador, la semilla, la tierra, los espinos, el buen terreno, las plantas, todo eso. ¿Qué sentimientos expresa el poeta al elegir el lenguaje? Eso es muy importante cuando estamos pensando, por ejemplo, en los salmos. ¿Qué es el sentimiento que está al lado, que está junto con esta poesía? Bueno, resumen del progreso. En este punto hemos discutido la necesidad de buscar en pasajes específicos de las escrituras la gran idea, la idea principal. Eso es lo que hemos intentado de identificar. Comenzamos con la síntesis inicial. Leemos el pasaje, tenemos una impresión inicial de lo que este pasaje se trata. Tenemos esta síntesis inicial a través de la lectura del pasaje. Colocamos esta idea inicial a través del análisis de patrones de pensamiento, a través de la lectura extensa del libro bíblico específico, los niveles del contexto, los detalles lingüísticos y gramaticales y el estudio estructural y investigativo. Entonces todo esto tiene que ver con esa parte del análisis. Ahora hemos finalizado nuestra declaración de la idea exegética. Terminamos con una oración que resume la idea principal del pasaje y todas las ideas complementarias. Y debemos tomar esa sola oración que hemos encontrado en el pasaje después de todo el estudio y hacer las preguntas que mencionamos antes para hacer una última síntesis del pasaje o de la idea exegética que hemos encontrado. Una última síntesis para asegurarnos de que nuestra idea exegética refleje, ¿sí?, el enfoque del pasaje, no demasiado ampliamente ni demasiado corto, pero que refleje correctamente, con precisión, el enfoque del pasaje. Bueno, llamamos esta oración la idea exegética. Esta idea exegética es lo que transformaremos en la idea homilética. Entonces vamos a tomar esta idea exegética y lo vamos a transformar para ser nuestra idea homilética. Vamos a hablar de eso más adelante, que es el punto principal de nuestro sermón que queremos que nuestra audiencia recuerde. Entonces, eso es el punto. Queremos llegar al punto en que hemos sintetizado, hemos analizado mucho, hemos sintetizado de nuevo y ahora tenemos una sola oración, o sea, para un pasaje narrativo, para un pasaje poético, para un pasaje parabólico, para un pasaje apocalíptico, para un pasaje en las epístolas, un pasaje deductivo. Tenemos herramientas que nos ayudan, pero ahora hemos llegado al punto de tener una oración que describe todas las partes del pasaje, que resume la idea principal, las ideas complementarias, y esto es lo que
vamos a usar para formar la idea homilética, la idea principal del sermón que vamos a comunicar a nuestra audiencia. Ok, en la próxima sesión vamos a hablar un poco más de cómo presentar esta idea en una manera que refleja la manera en que el autor bíblico presentó la idea en el pasaje. Vamos a hablar de eso y luego vamos a hablar de cómo tomar todo esto y formar el bosquejo de un sermón, formar un sermón entero usando todo lo que hemos encontrado en nuestro estudio. Para la gloria de Cristo. Amén.